¿Alguna vez has sentido que cada palabra que sale de tu boca te arrastra hacia un abismo del que no puedes escapar? En la bulliciosa Jerusalén, bajo el reinado del sabio Salomón, un joven llamado Baruc caminaba con pasos apresurados hacia el palacio real. La luz del sol resplandecía sobre los muros de la ciudad, pero en el corazón de Baruc todo era oscuridad. Conocido por su impetuosidad y su lengua rápida, el joven había ganado la reputación de hablar sin pensar, de dejar que sus palabras fueran más rápidas que su mente. Se encontraba atrapado en una red de palabras que él mismo había tejido, y su futuro, su reputación, pendía de un hilo. Baruc sabía que algo debía cambiar, y por eso, con el peso de la preocupación en sus hombros, decidió acudir al rey Salomón en busca de consejo. Al cruzar las imponentes puertas del palacio, sus pensamientos revoloteaban en su mente como pájaros atrapados. El eco de sus últimas disputas, sus palabras hirientes, aún resonaba en sus oídos. Había lastimado a amigos y familiares, y ahora la ciudad murmuraba su nombre no con admiración, sino con desdén. Al llegar a la sala del trono, Salomón lo recibió con una sonrisa paciente. Los ojos del rey, llenos de sabiduría, parecían ver más allá de las palabras de Baruc, como si ya conociera las tormentas internas que azotaban su corazón. «Baruc», dijo el rey, con una voz calmada, «¿qué te trae hasta mi corte?» Baruc, con el rostro agobiado, se inclinó respetuosamente y comenzó a hablar, pero esta vez, a diferencia de otras ocasiones, su tono era más humilde. «Rey Salomón, soy prisionero de mis palabras. He hablado sin pensar, herido a quienes me rodean, y mi nombre se ha convertido en motivo de burla. Necesito tu sabiduría, pues siento que he perdido el control sobre mí mismo». Salomón asintió, sus ojos brillando con comprensión. Se acomodó en su trono y tras un breve silencio respondió: «Hijo mío, a veces las palabras pueden ser como flechas que una vez lanzadas no pueden volver atrás. Pero no estás perdido. Permíteme contarte una historia que quizás te ayude a entender el poder del silencio». El salón permanecía en un profundo silencio mientras el rey comenzaba su relato. Hace muchos años, en una pequeña aldea al pie de las montañas de Judá, vivía un hombre sabio llamado Tobías. Tobías era conocido en toda la región por su habilidad para resolver disputas y por la paz que irradiaba su presencia. Pero había algo que lo distinguía más que cualquier otra cosa: su capacidad para guardar silencio. En esa misma aldea vivía un joven llamado Eitan, cuya lengua era tan afilada como un cuchillo. Eitan admiraba a Tobías y deseaba ser respetado como él, pero no entendía el secreto de su sabiduría. Cada vez que había una discusión en el mercado, Eitan era el primero en intervenir, lanzando sus opiniones con vehemencia, y pronto todos lo evitaban por miedo a su carácter. Un día, desesperado por encontrar la paz que parecía eludirlo, Eitan decidió visitar a Tobías. Al llegar a la casa del anciano, fue recibido con amabilidad y después de expresar su inquietud, Tobías lo invitó a sentarse en el jardín bajo la sombra de una higuera. «Te contaré una historia», dijo Tobías, mientras el viento movía suavemente las hojas del árbol. En esta misma aldea vivía hace tiempo un hombre llamado Eliab, conocido por su habilidad para engañar con sus palabras. Eliab se enorgullecía de poder manipular a los demás con su astucia, y un día decidió desafiarme públicamente, con la intención de desacreditarme. Se presentó en la plaza del pueblo y en voz alta lanzó preguntas envenenadas, diseñadas para humillarme. Pero yo, en lugar de responder de inmediato, guardé silencio. Lo observé con atención, escuché cada una de sus palabras sin interrupción. Eliab, frustrado por mi silencio,
comenzó a perder el control. Sus palabras, que al principio parecían hábiles, pronto se enredaron en su propia falsedad. La multitud que lo escuchaba empezó a dudar de él, y cuando finalmente hablé, respondí a cada una de sus preguntas con calma y precisión. Eliab, humillado por su propia impaciencia, se retiró en silencio, y desde entonces la gente entendió que a veces el silencio tiene más poder que las palabras. Tobías miró a Eitan y concluyó: el verdadero poder no siempre está en lo que dices, sino en lo que decides no decir. Eitan, conmovido por la historia, comenzó a practicar el arte de escuchar y callar, y con el tiempo su nombre fue asociado no con la imprudencia, sino con la sabiduría. Salomón se detuvo, dejando que el peso de la historia cayera sobre Baruc. El joven, que había estado al borde de su asiento, sintió cómo cada palabra del rey penetraba en su corazón como una luz que ilumina la oscuridad. «Hijo mío», continuó Salomón, «la lengua es como una espada de doble filo. Puede ser una herramienta de justicia o de destrucción». Tobías no ganó el respeto del pueblo por la cantidad de palabras que dijo, sino por las que decidió no decir. El verdadero sabio no es aquel que siempre tiene algo que decir, sino el que sabe cuándo guardar silencio. Recuerda que el silencio también es una respuesta, y a veces es la más poderosa de todas. Baruc, profundamente conmovido por la historia del rey, sintió un nudo en la garganta. Había llegado buscando palabras para cambiar su vida, pero lo que había encontrado era el valor del silencio. Agradeció a Salomón y salió del palacio con una nueva perspectiva. Desde ese día, Baruc comenzó a practicar la paciencia y la escucha, y con el tiempo, su nombre, que antes era sinónimo de impulsividad, se convirtió en un símbolo de sabiduría y reflexión. Así, en las bulliciosas calles de Jerusalén, donde las palabras volaban como hojas en el viento, Baruc aprendió que el verdadero poder no siempre está en lo que se dice, sino en lo que se guarda en el silencio del corazón. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras, esas que salen casi sin pensar, te han metido en situaciones que hubieras preferido evitar? ¿Has estado en medio de una conversación solo para darte cuenta, demasiado tarde, de que lo que dijiste no construyó, sino que destruyó? La historia de Baruc es un reflejo de lo que muchos de nosotros hemos vivido. Con el paso de los años, nos damos cuenta de que nuestras palabras tienen más peso del que imaginamos, y ese peso puede dejarnos con el corazón lleno de remordimiento. Baruc era conocido por su impetuosidad, por hablar sin medir las consecuencias. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa posición? Ya sea en momentos de discusión con nuestros hijos, con nuestros amigos, o incluso en la iglesia, es fácil dejarse llevar por lo que sentimos en el momento y olvidar que nuestras palabras son como flechas lanzadas al viento. Y, como aprendió Baruc al escuchar la parábola de Tobías y Eitan, el silencio a veces habla más alto que cualquier palabra que podamos pronunciar. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de no haber guardado silencio? Con la madurez, descubrimos que el tiempo de silencio es un tiempo de reflexión. A menudo, en nuestra juventud, creemos que tenemos que tener una respuesta para todo, que debemos expresar cada opinión, sin entender que en el acto de callar hay sabiduría. Recordemos lo que dijo Salomón a Baruc: el verdadero sabio no es aquel que siempre tiene algo que decir, sino el que sabe cuándo guardar silencio. Este consejo es tan relevante hoy como lo fue para Baruc en su búsqueda de sabiduría. La sociedad actual, llena de ruido y constantes estímulos, nos empuja a hablar, a opinar, a reaccionar rápidamente, pero el Señor nos enseña, a través de su palabra, el valor del silencio,
el poder de la reflexión. En Proverbios 17:28 se nos recuerda: aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; el que cierra sus labios es entendido. ¿Y qué significa esto para nosotros, que hemos caminado por la vida lo suficiente como para haber aprendido de nuestras propias experiencias? Significa que todavía hay lecciones por aprender, que Dios, en su infinita gracia, sigue moldeando nuestro carácter. No importa cuántos años hayan pasado, ni cuántos errores hayamos cometido con nuestras palabras. Hoy, el Señor nos invita a hacer una pausa, a reflexionar antes de hablar, a considerar el impacto de nuestras palabras en los que nos rodean. A veces, en el silencio, encontramos la paz que nuestras palabras nos han robado. Pensemos en Tobías, el anciano sabio de la historia. No era su elocuencia lo que le daba respeto, sino su capacidad para escuchar, para guardar silencio hasta que era el momento adecuado para hablar. Tobías no se apresuraba a responder, y ese simple acto de contención le dio el poder para derribar los argumentos de Eliab sin necesidad de levantar la voz. En nuestro día a día, ¿cuántas veces podemos elegir el silencio para evitar conflictos innecesarios? ¿Cuántas veces podemos optar por escuchar en lugar de hablar? El silencio es también una forma de oración. Cuando callamos ante Dios, cuando detenemos el ruido de nuestras propias preocupaciones, le damos espacio para que su voz se escuche en lo profundo de nuestro ser. Como dice el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En esa quietud, en ese espacio de silencio, es donde Dios nos habla, donde su sabiduría se derrama sobre nuestras vidas. Baruch aprendió que sus palabras impulsivas no le daban el respeto que anhelaba. Y, al igual que él, nosotros también podemos aprender a ser sabios en nuestros años maduros. No necesitamos demostrar nuestra valía a través de lo que decimos. Muchas veces, nuestro testimonio más poderoso es el que damos a través de nuestra conducta, a través de la paz que reflejamos en momentos de tensión, a través de la calma que mostramos cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos. El apóstol Santiago nos advierte en su carta sobre el poder destructivo de la lengua. En Santiago 1:19 dice: «Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse». Este es un consejo divino para todos nosotros, especialmente en nuestros años de mayor madurez. Ya no necesitamos ser los primeros en hablar, en opinar, en tener siempre una respuesta. En cambio, podemos ser los primeros en escuchar, en mostrar comprensión, en ofrecer una palabra de consuelo en lugar de una crítica. El ejemplo de Eitan, el joven impulsivo que quería ser como Tobías, también nos enseña que nunca es tarde para aprender. No importa cuántos años tengamos, Dios sigue trabajando en nosotros, enseñándonos a ser más como su Hijo Jesús. Recordemos cómo Jesús, en su ministerio, no siempre respondía a las provocaciones o a los desafíos con palabras inmediatas. En muchas ocasiones guardaba silencio, sabiendo que su silencio era más elocuente que cualquier respuesta. Cuando comenzamos a abrazar el poder del silencio y la paciencia, como lo hizo Baruch tras escuchar la sabiduría de Salomón, descubrimos que hay un cambio profundo que ocurre en nuestro interior. No es solo una cuestión de hablar menos o esperar más antes de responder. Es una transformación del corazón. Baruch, un joven impetuoso y lleno de palabras, no solo aprendió a moderar su lengua, sino que al hacerlo, permitió que su carácter fuera moldeado. Al igual que él, el proceso de ser transformados a través del silencio y la reflexión también nos ayuda a ver las situaciones y a las personas de manera diferente. El silencio, entonces,
se convierte en un acto de confianza. A veces, en la vida, sentimos la necesidad de controlar cada conversación, cada resultado. Queremos asegurarnos de que nuestra voz se escuche, que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Pero, ¿cuántas veces, al intentar controlar lo que sucede a nuestro alrededor con nuestras palabras, en realidad estamos interfiriendo en el trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en las vidas de los demás? Piensa en Tobías, el anciano sabio que no necesitaba apresurarse para responder a Eliab, el hombre astuto que buscaba desacreditarlo. Tobías tenía una certeza interna, una paz que le permitía no reaccionar ante la provocación, sino esperar con calma. En ese silencio, Tobías no solo desarmó a su oponente, sino que demostró algo mucho más valioso. La verdadera sabiduría no es responder en el momento, sino permitir que Dios guíe nuestras palabras y acciones. Es un principio que también encontramos en la vida de Jesús. ¿Cuántas veces leemos en los evangelios que, ante las provocaciones de los fariseos y escribas, Jesús guardaba silencio? Él no se dejaba arrastrar por la urgencia de responder o de defenderse. En cambio, esperaba el momento adecuado, y cuando hablaba, sus palabras eran como espadas afiladas que penetraban el corazón de quienes lo escuchaban. Pero incluso en esos momentos, no eran palabras de condena o juicio, sino de verdad y amor. Al igual que Tobías, podemos aprender a confiar en que Dios tiene un tiempo perfecto para todo, incluso para nuestras palabras. Hay momentos en los que el silencio es más poderoso que cualquier argumento que podamos presentar, y en esos momentos es cuando Dios trabaja de manera más profunda, tanto en nosotros como en quienes nos rodean. ¿Has experimentado alguna vez ese tipo de situaciones? Tal vez en una discusión familiar o en el trabajo, cuando todo parecía estar en contra tuya y sentiste el impulso de defenderte, de aclarar tu punto de vista. Pero, ¿qué sucedió cuando decidiste guardar silencio, cuando elegiste no responder de inmediato? Quizás notaste que, al no añadir más leña al fuego, la situación se calmó por sí sola. Quizás descubriste que, en ese silencio, el Espíritu Santo estaba trabajando, trayendo paz y claridad donde antes había confusión. En nuestra cultura, a menudo valoramos la rapidez en las respuestas. El mundo nos enseña que necesitamos tener una opinión sobre todo, que debemos ser rápidos para hablar y para defender lo que creemos que es justo. Sin embargo, Dios nos enseña algo completamente diferente. Nos muestra que la paciencia y el silencio son herramientas poderosas para cultivar la sabiduría y la paz en nuestras vidas. Este proceso, como lo vio Baruch, no es fácil. Al principio puede parecer extraño no decir lo primero que nos viene a la mente. Puede parecer que, al guardar silencio, estamos perdiendo oportunidades o incluso que estamos dejando que otros tomen el control. Pero lo que realmente estamos haciendo es dándole espacio a Dios para que sea Él quien obre en esas situaciones. Estamos permitiendo que su sabiduría, que está más allá de nuestro entendimiento, guíe nuestras decisiones y nuestras palabras. Jesús mismo nos dejó un ejemplo claro de esto en su vida. Cuando fue llevado ante Pilato, cuando fue acusado injustamente, Él eligió el silencio. En ese silencio, Jesús no estaba derrotado. Al contrario, estaba mostrando su total confianza en el plan del Padre. El silencio de Jesús era una declaración de fe. Sabía que el Padre estaba obrando, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía estar en caos. Nosotros también podemos seguir ese ejemplo. En los momentos de conflicto, de tensión, cuando las palabras nos queman en la lengua y sentimos que debemos hablar para defendernos, podemos detenernos
y recordar que el Señor es nuestro defensor, que, como dijo el salmista en el Salmo 62, 5, «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». En ese reposo, en ese silencio, encontramos una fuerza que va más allá de lo que nuestras palabras pueden ofrecer. Y cuando finalmente hablemos, cuando el Señor nos dé las palabras adecuadas, lo que digamos será más poderoso, porque habrá sido filtrado por su sabiduría y su paz. No hablaremos desde la impulsividad o el temor, sino desde un lugar de confianza y amor. Baruch, al aprender esta lección, no solo transformó su manera de hablar, sino su manera de vivir. Nosotros también podemos experimentar esa transformación. A medida que aprendemos a valorar el silencio, a reflexionar antes de hablar y a confiar en que Dios está obrando en cada situación, nuestra vida comenzará a reflejar más y más la sabiduría de lo alto. Es posible que el mundo a nuestro alrededor no siempre entienda por qué elegimos no hablar de inmediato, por qué preferimos escuchar y reflexionar antes de responder. Pero aquellos que nos rodean, con el tiempo, verán el fruto de nuestra paciencia. Verán cómo el Señor usa nuestro silencio para traer paz a situaciones tensas. Como nuestras palabras, cuando finalmente las pronunciamos, tienen un peso mayor porque han sido cuidadosamente guiadas por su Espíritu. La verdadera sabiduría, como aprendió Baruch, no está en tener siempre una respuesta inmediata, sino en saber cuándo hablar y cuándo callar. Y en ese espacio de silencio, Dios nos moldea, nos transforma y nos prepara para ser instrumentos de su paz y su verdad en un mundo que más que nunca necesita escuchar su voz. Es interesante cómo, a lo largo de nuestras vidas, descubrimos que los momentos más transformadores no son siempre los llenos de palabras, sino los llenos de silencio. Y no cualquier tipo de silencio, sino ese silencio intencionado, donde aprendemos a dejar que Dios nos hable, nos guíe y nos moldee. En la historia de Baruch, vimos cómo el joven fue llamado a entender la profundidad y el poder que yace en la pausa antes de hablar, en la reflexión antes de actuar. Pero, ¿cómo podemos nosotros aplicar esta enseñanza a nuestra vida cotidiana, especialmente cuando vivimos en un mundo tan ruidoso? Hoy en día, el ruido no solo viene de las conversaciones que tenemos con otros, el ruido está en todas partes, en las noticias, en las redes sociales, en la cultura que nos rodea. Es un ruido constante que nos empuja a reaccionar, a tener una opinión sobre todo, a responder rápidamente sin pensar. Vivimos en una sociedad que premia la inmediatez, la velocidad de las respuestas, la rapidez con la que podemos compartir nuestras ideas. Pero, ¿qué sucede cuando, como Baruch, decidimos detenernos? ¿Qué sucede cuando elegimos no apresurarnos, sino esperar en el Señor? Salomón, en toda su sabiduría, le mostró a Baruch que la verdadera fuerza no está en la cantidad de palabras que decimos, sino en la calidad del silencio que guardamos. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy. Cada vez que elegimos el silencio sobre la respuesta impulsiva, estamos tomando una decisión espiritual. Estamos diciendo, Dios, confío en que tú puedes obrar mejor de lo que yo puedo hablar. Confío en que tu plan es más grande que mi necesidad de ser escuchado. El apóstol Santiago lo pone de esta manera: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. Este versículo nos invita a una vida de paciencia y reflexión. Santiago no nos está diciendo que nunca hablemos, sino que seamos cuidadosos con nuestras palabras. Y es aquí donde entra la enseñanza de Baruch. Al igual que el joven,
estamos llamados a practicar la escucha profunda y a aprender a discernir el momento adecuado para hablar. El silencio no es una señal de debilidad, es una señal de fuerza espiritual. A lo largo de la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que, en momentos cruciales de sus vidas, eligieron el silencio como una forma de expresar su confianza en Dios. Piensa en Job, por ejemplo. Después de haber perdido todo, sus amigos vinieron a él, cada uno con opiniones sobre por qué estaba sufriendo. Le dieron todo tipo de explicaciones, pero Job, en medio de su dolor, a menudo guardaba silencio. Y ese silencio no era vacío, era un espacio donde Dios eventualmente habló y le mostró su soberanía. El silencio de Job era un espacio para que Dios llenara con su verdad. Baruc también aprendió esta lección. En lugar de seguir hablando y defendiendo su posición, eligió escuchar. Eligió abrir su corazón a la posibilidad de que, en el silencio, Dios estaba trabajando en él. Y esa es una lección que todos podemos aprender. Cuando guardamos silencio, no es que estemos siendo pasivos, al contrario, estamos permitiendo que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Estamos diciendo, Señor, obra en esta situación porque tú sabes más que yo. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces hemos hablado demasiado rápido solo para después arrepentirnos? Tal vez en una discusión familiar, o en el trabajo, o incluso en nuestras relaciones más cercanas. Nos apresuramos a responder, a defendernos, a decir lo que pensamos, sin tomar el tiempo para considerar cómo nuestras palabras afectarán a los demás o cómo pueden alinearse con la voluntad de Dios. Y es precisamente en esos momentos cuando nos damos cuenta de lo valioso que es el silencio. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto. En su juicio, cuando fue acusado injustamente, no se apresuró a defenderse. Eligió el silencio. Y en ese silencio estaba expresando algo mucho más profundo: su confianza absoluta en el Padre. Sabía que no necesitaba defenderse, porque Dios estaba en control de todo lo que estaba sucediendo. En la cruz, en medio de su dolor, sus palabras fueron pocas, pero poderosas. Cada palabra que Jesús pronunció estaba cargada de significado, porque había aprendido a valorar el silencio tanto como las palabras. Nosotros también estamos llamados a seguir ese ejemplo. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando somos malinterpretados o criticados, ¿cómo respondemos? ¿Nos apresuramos a defendernos, a justificar nuestras acciones, o elegimos confiar en Dios y esperar su tiempo perfecto? El silencio, como lo vemos en la historia de Baruc, no es un vacío. Es un espacio sagrado donde Dios puede obrar, donde su Espíritu puede hablarnos y darnos la claridad que necesitamos. Al igual que Tobías, el anciano sabio de la historia, podemos aprender a usar el silencio como una herramienta para discernir la verdad. En medio de los ataques y las críticas de Eliab, Tobías no se apresuró a responder. En cambio, esperó el momento adecuado, y cuando finalmente habló, lo hizo con sabiduría y claridad. Sus palabras fueron poderosas porque nacieron del silencio. Es una lección que también se aplica a nuestra vida de oración. A menudo, cuando oramos, sentimos la necesidad de llenar el espacio con palabras. Queremos decirle a Dios todo lo que necesitamos, todo lo que sentimos. Y aunque Dios nos invita a compartir nuestro corazón con Él, también nos invita a guardar silencio, a escuchar su voz. La oración no es solo hablarle a Dios, es también esperar en su presencia, confiando en que Él nos hablará. Baruc aprendió que al practicar la paciencia y la escucha, no solo mejoraba sus relaciones con los demás, sino que también crecía en su relación con Dios. El silencio
le permitió ver con claridad, le permitió comprender verdades que antes no había considerado. Y lo mismo es cierto para nosotros. Cada vez que elegimos el silencio, estamos abriendo un espacio para que Dios nos revele algo nuevo, algo profundo. Estamos abriendo nuestro corazón a la sabiduría que solo Él puede darnos. No es fácil. Vivimos en un mundo que valora la rapidez y la inmediatez. Pero el llamado del cristiano es diferente. Estamos llamados a una vida de paciencia, de reflexión, de silencio. Y en ese silencio encontramos la verdadera sabiduría, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la guía divina para cada situación que enfrentamos. Cuando aprendemos a valorar el silencio, nuestras palabras se vuelven más poderosas. Se vuelven un reflejo de la sabiduría de Dios y no simplemente una reacción a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando seguimos explorando esta enseñanza sobre el poder del silencio, vemos que Dios usa estos momentos no solo para darnos sabiduría, sino también para moldear y fortalecer nuestro carácter. En nuestra cultura moderna, donde se nos empuja a dar una respuesta instantánea, el acto de esperar, de pausar, de reflexionar, puede parecer anticuado o ineficaz. Sin embargo, como lo vimos en la historia de Baruc, es precisamente en esos momentos de silencio donde encontramos la verdadera fortaleza y la verdadera sabiduría. Jesús nos enseñó esto en varias ocasiones a lo largo de su vida. Uno de los momentos más significativos fue cuando enfrentó la tormenta junto a sus discípulos en el mar de Galilea. Los discípulos estaban aterrados, viendo cómo las olas amenazaban con hundir el barco. Pero ¿qué hacía Jesús? Estaba en calma, durmiendo en la barca. Mientras sus discípulos reaccionaban con miedo, Jesús demostraba que la verdadera paz viene cuando confiamos en Dios, incluso en medio de las tormentas más feroces. Y esa calma, ese control, proviene de un corazón que ha aprendido a estar en silencio delante del Padre, esperando en Él y confiando en su poder. Nosotros, como seguidores de Cristo, debemos aprender a cultivar esa misma calma y confianza. El silencio, en medio de las dificultades, no es inactividad. Al contrario, es una demostración de fe. Es la afirmación de que creemos que Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Tobías, el sabio anciano de la historia, entendió esto. No se apresuró a hablar cuando Eliab lo retó. No respondió con la misma impaciencia con la que fue atacado. En su silencio, Tobías estaba afirmando su confianza en algo más grande, que la verdad siempre prevalecería, que la sabiduría no necesitaba ser demostrada con palabras apresuradas, sino con acciones tranquilas y bien pensadas. Hay momentos en nuestras vidas donde enfrentamos desafíos que parecen insuperables, donde las palabras de otros nos hieren o nos empujan a defendernos. Pero en esos momentos recordemos que a veces la mejor respuesta es el silencio. Ese silencio nos da la oportunidad de escuchar la voz de Dios, de recibir su dirección. Así como Tobías esperó el momento adecuado para hablar, así también debemos esperar el tiempo de Dios para actuar, para responder, para avanzar. La paciencia es una virtud que se construye en el silencio. Y cuando aprendemos a esperar en el Señor, experimentamos una transformación interior. Nuestra confianza en Él crece, nuestra fe se fortalece y comenzamos a ver cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Esto no significa que nunca debamos hablar o que nunca debamos actuar, pero nos recuerda que cada palabra y cada acción debe nacer de un lugar de paz y reflexión. Cuando nos sentimos presionados a hablar o a responder rápidamente, debemos recordar el consejo que Salomón le dio a Baruc.
Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 17:28. Este proverbio no solo se aplica a situaciones de confrontación, sino a cada aspecto de nuestra vida. Nos invita a ser personas que no se apresuran a llenar los vacíos con palabras, sino que permiten que Dios trabaje en esos vacíos, que lo llenen con su sabiduría, con su verdad. Quizás te encuentres en una etapa de tu vida donde sientes que las palabras no son suficientes, donde todo lo que dices parece caer en oídos sordos, o tal vez te sientas tentado a hablar por frustración o por temor a lo que los demás piensen. Pero en esos momentos quiero animarte a que, como Baruc, tomes un paso atrás y te permitas el espacio para escuchar a Dios. El silencio puede ser el lugar donde Dios te revela las respuestas que has estado buscando. Es en la quietud que muchas veces encontramos las soluciones más claras, las respuestas más profundas. No es fácil. En un mundo que exige rapidez y respuestas inmediatas, el silencio puede parecer una debilidad, pero en realidad es un acto de fortaleza espiritual. Es un acto de fe, de decir, Señor, yo no tengo todas las respuestas, pero confío en que tú las tienes. En ese silencio, Dios nos habla, nos guía y nos muestra el camino que debemos seguir. Podemos ver un ejemplo claro en la vida del profeta Elías. Cuando huyó al desierto, agotado y desanimado, él esperaba escuchar la voz de Dios en el viento, en el terremoto o en el fuego, pero la voz de Dios llegó en un susurro suave. Esa historia nos enseña que no siempre necesitamos grandes señales o manifestaciones para escuchar la dirección de Dios. A veces, Él nos habla en los momentos más tranquilos y silenciosos, en esos instantes donde todo parece haberse detenido. Este es el poder del silencio. Nos da el espacio para escuchar a Dios de maneras que quizás no lo haríamos en medio del ruido. Nos permite discernir su voluntad y caminar en su propósito con claridad y confianza. Y cuando aprendemos a hacer esto, cuando aprendemos a valorar el silencio como un lugar donde Dios puede trabajar, nuestras vidas cambian. Nos convertimos en personas más sabias, más pacientes, más capaces de enfrentar las pruebas y los desafíos con una paz que viene solo de confiar plenamente en Dios. Así como Baruc, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de crecer en esta sabiduría. Tal vez no será un cambio instantáneo, pero cada vez que elegimos guardar silencio en lugar de reaccionar, estamos dando un paso hacia una mayor madurez espiritual. Cada vez que elegimos esperar en el Señor, estamos afirmando nuestra confianza en su plan perfecto. En el silencio, Dios trabaja. En el silencio, Dios nos transforma. Y en el silencio, encontramos la paz y la sabiduría que tanto necesitamos para vivir una vida plena en Cristo. No hay mejor manera de fortalecer nuestra fe que aprendiendo a esperar en Él, escuchando su voz suave en medio del ruido de la vida. Y te invito a que sigas profundizando en esta verdad, a que sigas buscando esos momentos de silencio en tu vida donde puedas conectarte de manera más profunda con Dios. Si esta reflexión te ha hablado al corazón, si has sentido que Dios te está invitando a una mayor paz y sabiduría en tu vida diaria, quiero animarte a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás más enseñanzas, más reflexiones que te ayudarán a seguir creciendo en tu caminar con Dios. Cada video está diseñado para edificar tu fe, para inspirarte y ayudarte a acercarte más a Dios en cada área de tu vida. No te detengas aquí. Sigue explorando, sigue aprendiendo y, sobre todo, sigue confiando en que en el silencio Dios está obrando poderosamente en ti. Dios tiene más para ti y quiero que lo descubras junto a nosotros. Suscríbete,
Comparte este mensaje con aquellos que también necesitan escuchar sobre el poder del silencio y sigue caminando en la paz y la sabiduría que solo Dios puede dar.